La hora 10:08 en la República Argentina. En la semana, nuestro benemérito presidente, yo siempre digo que es el impresentable, ¿no? Bueno, que me haga juicio. Dijo que la Argentina salía de la Organización Mundial de la Salud. Salía del Acuerdo de París. Y ahora salió la información de que Argentina podría retirarse de el organismo que defiende los derechos humanos a nivel internacional. ¿Dónde iremos a parar? No sabemos. Y como yo se lo decía ayer en privado, soy un ignorante de los temas y no me gusta hablar sin saber, digo, ¿qué consecuencias tiene salir de la Organización Mundial de la Salud? Y estamos con alguien que lo sabe, el doctor Armando Perichón. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y... Primero decir algo genérico de tu presentación, ¿no? A veces las distracciones son parte de un arma de la guerra. Y me parece que, vos fijate, en menos de 48 horas nos vamos de la OMS, nos vamos de los derechos humanos en Naciones Unidas, y no sé cuántas cosas más. Del acuerdo de París, que es estamos todos hablando de eso. Me parece que no se habla de la economía y sabemos perfectamente que estamos haciendo agua, que empezamos a repetir historias que ya pasamos en este país. Dicho esto, irnos de la OMS significa un retroceso absoluto para el país, absoluto, pero no por lo que nos pueda dar solamente la Organización Mundial de la Salud en cuanto a financiamiento, en cuanto a capacitación, en cuanto a coordinación, sino que es un ámbito que todos los profesionales de la salud tenemos como recomendaciones permanentes, recomendaciones que hace la OMS en el área de la salud, que tienen que ver con consensos que se generan internacionales, en debates, en discusiones entre profesionales de primer nivel, y que uno después la recomendación la lee, la estudia, la adapta a nuestro país o no la adapta. Por lo tanto, creo que irnos de ahí e irnos con una falacia encima, porque bueno, él es el presidente, puede tomar decisiones que a nosotros nos pueden gustar o no, pero lo peor de todo es que argumenta irnos de la OMS en una falacia. Y la falacia que él dice en el argumento es que Argentina fue la cuarentena más larga del mundo y que el desempeño de la Argentina en el cuidado de nuestros ciudadanos con respecto a la pandemia ha sido muy malo. Bueno, yo hace unos días atrás, ¿te acordás que durante la pandemia veíamos los casos a través del Johns Hopkins, que es una información online que daba permanentemente la cantidad de casos? El Johns Hopkins, cuando termina la pandemia, hace toda una evaluación estadística de todo lo que había pasado y da una serie de datos y unos cuadros que yo subía al Facebook mío, donde el dato mata relato. Porque fíjate vos que la cuarentena de la Argentina no fue la más larga del mundo. Y si el presidente tiene que evaluar la cuarentena más larga del mundo, le comento que arriba de la Argentina, en cuarentena mucho más larga, por ejemplo, está Estados Unidos. Y cuando uno ve el desempeño de la Argentina, de todo el sistema sanitario de la Argentina con respecto a los muertos por millón, que sería una manera de medir la eficiencia de nuestro sistema sanitario, la Argentina también está por debajo de muchos países desarrollados, incluido también Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que la debacle de Estados Unidos de la pandemia, de estos dos datos que yo te estoy dando, se hizo durante la presidencia de Trump. No fue aleatorio esto. Hay una cosita que quiero acotar. Estos días está circulando también, porque empiezan a aparecer los archivos. Cuando el presidente dice que el que no cumpla con la cuarentena... Sí, lo vi. Bueno, habría que ir a buscarlo abajo de la cama y caerle con todo el peso de la ley, que la cuarentena debía ser más dura.
Esos son palabras de este muchacho. Sí, pero por eso digo, yo la verdad que no tengo ganas de hablar de alguien que como vos bien referís, ¿no? Hace disparates, dice y desdice. Yo creo que... Bueno, lo de Davos fue... Por eso, como científico yo tengo que decir que los datos en los cuales se argumenta la salida de la Argentina en la OMS son falaces. Punto. Y están documentados científicamente, no estoy diciendo nada, y están publicados encima en las revistas internacionales. De hecho, una de las revistas junto con New England Journal of Medicine, The Lancet, es una de las revistas internacionales más prestigiosas en la medicina, acaba de sacar una editorial con respecto a esto, llamando la atención de lo que se está haciendo. Para la Argentina, imagínense que la Argentina en el concierto del mundo no es nada. Entonces, yo creo que son datos concretos, falaces, que se argumentan y que la única explicación posible que tenemos de esta medida inconsulta que toma el presidente fue quedar bien con alguien. Y todos sabemos con quién quiere quedar. Sí, seguro, con Elon Musk. Es más, a mí me sorprendió la salida de la OMS que no la anunciara el ministro de Salud. Digo, me pregunto, ¿no? ¿El ministro de Salud estaba informado de esto? El presidente del INCUCAI, porque uno de los impactos más grandes que va a haber va a ser en el INCUCAI, entre ellos el INCUCAI, el Malbrán y muchas instituciones que reciben financiamiento indirecto para su desarrollo y capacitaciones. El INCUCAI es el tercer centro colaborador de donación y trasplante en la OMS, junto con España y Estados Unidos. No hay más, ¿eh? Hoy deja de ser centro colaborador. Digo, ¿estaban informadas las autoridades sanitarias de los impactos que iba a tener esto? Me parece que no, porque no lo he escuchado hablar. Yo creo que es más discursivo, es más para quedar, como bien lo dijiste, quedar bien con ciertos personajes, porque lo hace a menos de 24 horas que Donald Trump firma la salida de la OMS. Sí, y te aclaro, las noticias, no sé si serán verdades o no, pero han aparecido noticias en las últimas 24 horas de que Trump está negociando con la Organización Mundial de la Salud quedarse a cambio de que el director de la OMS sea un americano. O sea que si llega a suceder eso, quedó pintado el hombre, ¿no? No, pero está quedando pintado en un montón de cosas. Ese es el problema. Bueno, pero la pregunta del millón es ¿por qué hace esto? Yo creo que hay un trasfondo de esto. Creo que todo lo que él viene diciendo como profesor de economía, entre comillas, que dice que es, se le está cayendo a pedazos. Todos sabemos lo que está pasando. O sea, más allá del fanatismo, de esto de que yo soy de acá o de este partido y yo voy a hablar en contra tuyo, más allá de las chicanas habituales de la política, todos los que seguimos la evolución económica del país nos estamos dando cuenta que están apareciendo, como médico te lo digo, síntomas y signos que ya vimos en la historia de la Argentina y que también sabemos cómo termina esa enfermedad. Por lo tanto, creo que me parece que toda esta andanada de despropósitos que ha tirado en los últimos tiempos tiene que ver con otra tarea, que es distraer la atención para que no veamos muchas de las descalabros que se están generando económicamente. Como médico, nosotros nos damos cuenta de que hay síntomas que son muy parecidos a muchas de las cosas que históricamente la Argentina vivió y padeció. Bueno, yo he recorrido durante un tiempo el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación. En un ratito calculo que va a estar aquí Carlitos Mariscal, que vive en ese salón. Y yo me he encontrado, me acuerdo una vez, subo al ascensor para ir al despacho de Agustín Rossi, junto con Agustín Rossi y un radical. Y tenían un diálogo, pero extraordinario, que después en el recinto tengan las posturas diferentes. Y Carlos Mariscal me cuenta lo que sucedió el jueves en el Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, entre legisladores de La Libertad Avanza y legisladores de otros partidos por el tema de ficha limpia.
se insultaban de una manera, porque no estaban adelante no en el recinto, porque muchas veces están junto con periodistas, pero no se insultan, se querían trompear. Entonces digo, lo que se ha generado, porque empiezan a decir, despreciamos la política. Pero muchachos, están haciendo política. Están negociando con los grandes intereses. Le hacen descuento a los grandes, a las grandes fortunas. Vos te podés comprar un Mercedes-Benz importado con descuentos de impuestos, pero quería comprar la leche y te sale cada día más cara. Parece una nimiedad, parece algo muy, muy básico lo que estoy diciendo, pero es lo que está realmente sucediendo. Entonces, la casta, ¿cuál es la casta, doctor? Yo soy muy crítico de lo que hemos vivido en estos últimos años. Yo creo que Milei es producto de nuestras grandes equivocaciones. Sí, lo hablamos el otro día. No es producto del azar. Creo que primero, la política es una cosa, los políticos es otra. Entonces yo voy a hablar de los políticos, no de la política, porque la política es lo que nos permite llegar hasta acá. Mal o bien, pero nos permitió llegar hasta acá. Porque antes un rey decía somos todos protestantes y todos fueron protestantes. Sí. Y nadie discutió. Bueno, la política permitió que llegáramos a la democracia y estamos acá. Ahora, los políticos, yo creo que nos hemos equivocado mucho. Muchísimo, pero enorme. Y no veo que asumamos los errores. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Yo sé que se van a enojar todos conmigo ahora. Yo veo todo lo que pasó en estos últimos días en la provincia, de las peleas pedorras que han hecho los políticos para ver cómo se acomodan en las listas. Bueno, muchachos, eso no va más. La gente repudia eso y lo repudió votando a Milei, que fue la herramienta que hábilmente el poder en la sombra colocó para que esto sucediera. Entonces me parece que tenemos que ser mucho más. Yo hace unos días debatía con alguien que no sé quién es, viste, en las redes se debate con alguien, y yo le decía, hay que empezar a leer y a estudiar, digamos, nuestra formación media. Yo siempre recuerdo algo que a mí me impactó enormemente en mi vida profesional. Yo en el año 81, 82 y 83 viajé a hacer un postdoctorado en Buenos Aires, en el Instituto Rofo, que es el instituto más importante en Latinoamérica de cáncer. Y hacíamos consultorios, era un pibito, ¿no? Y un día yo estaba atendiendo a una paciente con un cáncer de mama, y entra mi tutor, que era un médico oncólogo muy importante, que debe haber fallecido. Se va la paciente y me dice, doctor, le voy a hacer una pregunta. Y me hace una pregunta técnica que no voy a repetir, no va a entender nadie. Y yo, la verdad que no tenía la respuesta. Y entonces hice el me parece. Viste que es un deporte muy argentino. Me parece que puede ser esto. Y el tipo me dice, no, está equivocado. Lo que yo le estoy diciendo es la respuesta. El me parece no. Y yo le discutí. Y me puse en un debate con el tipo que era mi tutor. Al día siguiente, y no había internet obviamente, me trajo una pila de reportes internacionales de todo el mundo, y donde decía que el que tenía razón era él. Dice, doctor, nunca se habla en el me parece en medicina. Siempre hay que tener todas las evidencias científicas para dar una opinión. Y me parece que la política sería bueno que recupere esta posibilidad de tratar de ver, la política no, insisto, los políticos, tratar de estudiar, de leer, y de que si vos estás haciendo algo que a mí me parece y todas las evidencias científicas me dicen que está bien, por más que seas de otro partido, bueno, coordinar, acordar, porque la verdad que lo que está pidiendo la gente con el voto y lo que va a pedir la gente con el voto, van a ver lo que va a pasar en las elecciones. Desde ya aviso, porque va a haber una ausencia de votos enorme, porque muchos que están en contra de las actuales políticas, pero también están en contra de muchas de las situaciones que están pasando, no van a ir a votar o van a votar cualquier cosa. Y esto no es en contra. Ese es el problema, en cualquier cosa. Bueno, pero es que yo digo esto porque yo sé que se van a enojar conmigo. Pero bueno, a esta altura de mi vida
Ya estoy jubilado, así que ahora me pagan para hacer lo que yo quiero. A mí también. Entonces, ¿viste? Puedo hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero. Yo creo que tenemos que replantearnos seriamente cómo hacer política. Un amigo escribió, yo voy a proponer que todos los políticos trabajen en La Capital, Canal 5 y Canal 3. Con respecto a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ayer renunció a un canal de televisión, un conductor, y dice, voy a participar de La Libertad Avanza porque confío en este presidente. Uno pensaba que este muchacho tenía un poquito más de 2 dedos de frente, pero bueno, porque ha tenido comentarios muy buenos, siempre muy sociales, para llamarlo de alguna manera. Y cuando lo vi, como que me defraudó. No, está bien, vos podés pensar lo que quieras, pero si sos inteligente estás viendo lo que pasa, no sé. Sí, yo no voy a hablar de las cuestiones personales. Personales, no, yo no. Pero me parece que hay mucha confusión. Y la confusión sale también de lo mismo que estábamos hablando antes. Sí. De lo mismo. O sea, yo creo que es una buena oportunidad que tiene la Argentina para generar un debate diferente. Para generar un debate... A ver, yo fui amigo de Canchi Silvestre Benis. Sí. Y fue mi profesor en la facultad y después trabajé con él. Y era un tipo que era radical, pero era abierto a un montón. Y me acuerdo haber tenido reuniones con la oposición en la Cámara de Diputados, donde se acordaban cosas, porque realmente estaba bárbaro, estaba bien. Yo no digo que se acuerde, porque bueno, todos sabemos que también se acuerda por cambio de figurita. Sí. ¿Me entendés? Entonces me parece que cuando hay que debatir con fundamento. Yo lo que veo que el presidente está claro, se despierta un día y dice una cosa, y yo creo que ni pensó lo que estaba haciendo. Entonces me parece que tenemos que volver a estudiar. Nosotros los médicos, para hacer un diagnóstico, te hacemos una historia clínica, ¿no? Yo sé todo lo que te pasa a vos durante toda tu vida para poder entender lo que te está pasando ahora. Mi viejo decía siempre que uno de los problemas que tiene la Argentina es que siempre los presidentes son abogados. Sí. Y dice, solamente una vez fue médico, fue Elías, así le fue también. Sí. Me parece que tenemos que empezar a mirar la política y hacer política desde otro lado, de un lado más inteligente, más mirando todo lo que está pasando. Ahí tiene una cosa, el médico tiene una sensibilidad que no tiene el abogado. No, pero es que el abogado, vos escuchás a un mismo abogado un día que defiende y otro día que está en la querella y vos decís, ¿cómo pueden pensar tan diferente? Exactamente. Bueno, también tenemos un ministro de Justicia que estuvo en Cana. No, si vamos a hablar de ficha limpia, muchachos, no se salva nadie, ¿eh? Digan en serio que la ficha limpia es la trampa para que Cristina no le pueda presentar. Esa es la verdad de la ficha limpia, muchachos. No, está bien, pero más allá... allá... Déjense de joder y digan la verdad. Y voy más allá de Cristina, porque sí. El tema le cabe a muchísima gente. Doctor, sé que está hoy tiene recorrido de medios, sí, el doctor es muy requerido, menos mal que me anticipé a alguno y lo cité primero. No, yo te quería contar algo de la OMS que me parece, primero, aclarando puntos de lo que dijo el presidente. No se puede ir de la OMS y quedarse en la OPS. Sí, se puede, pero no tiene ningún sentido. Eso es para la gilada. Porque en realidad, si vos te metés en la página web de la OMS, la OPS es la herramienta que tiene la OMS para actividades médicas y científicas en las Américas. Que incluso la OPS fue anterior a la OMS y la OMS lo subsume. Y por otro lado, el presupuesto de la OPS, el 50% viene de la OMS y el otro 50% viene de la OEA. Por lo tanto, no es tan independiente que yo me puedo quedar en la OPS y con eso resolví el problema. Y segundo, yo viajé 2 veces a la OPS en Brasilia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que abastecer medicamentos inmunosupresores cuando yo era presidente del INCUCAI a todo el mundo que no tenía cobertura social. Y la OPS, a través de la OMS, tiene un fondo rotatorio para los países miembros que significa comprar medicamentos en gran escala para abaratar los costos. Eso lo perdemos.
Y en eso entraban los medicamentos inmunosupresores, entraban los medicamentos para el HIV, entraban muchos medicamentos huérfanos, de esos que son de enfermedades muy raras que la empresa de industria farmacéutica no le interesa producir porque hay pocos pacientes, y entonces la OMS toma eso y distribuye. Y la capacitación. La Argentina, a través del INCUCAI, es miembro de la OMS en ese tercer centro colaborador, y todas las reuniones iberoamericanas de donación y trasplante, que son las recomendaciones para que los países crezcan con respecto al tema de donación y trasplante, se hacen a través de fondos de la OMS. Mi capacitación en inmunogenética que hice fuera del país, me lo pagó la OMS, porque yo no tenía. Yo me acuerdo que conocí a mi amiga mexicana que falleció en estos días, que hacía inmunogenética, y yo quedé admirado de ella, y que quiero ir a su hospital. Y ella me dijo, mira, yo no te puedo bancar económicamente, porque mi hospital no tiene, pero la OMS tiene becas, y yo te voy a ayudar a que puedas acceder a la beca para que puedas venir. Y así pude hacer lo que hice en el año 89. Entonces, hay muchas cosas. Las informaciones científicas que tiene la OMS, al cual podemos acceder, muchas de ellas son públicas, pero otras no. Entonces, me parece que es un disparate, que hay que corregir cosas, seguramente como cualquiera, seguramente yo tengo que corregir, vos también, pero irse así abruptamente. Por eso lo importante era traerlo al doctor, porque para la gente común, como yo le decía ayer cuando hablábamos, para la gente común esto no le importa, porque es como cuando se habla de reformar la Constitución, y el mensaje que dan los medios es sacarle la importancia al tema, y lo que estamos buscando a través de este pequeño espacio, microbio espacio, es darle la importancia que realmente tiene para que la gente por lo menos entorne los ojos. Yo no digo abrirlo, pero que lo entorne. Dos cosas para terminar. Primero, las vacunas. Muchas de las vacunas que se aplican en la Argentina vienen del Fondo Rotatorio de la OMS. Y la Argentina, que durante la pandemia fue brillante en ese aspecto, desarrolló vacunas propias para el COVID, y estaba desarrollando vacunas para vender a toda Latinoamérica a través de un convenio que estaba enmarcado en un desarrollo técnico que estaba llevando adelante la OMS, que es una empresa que está ahí en la Panamericana, no vamos a decir, pero que estaba empezando con fondos de la OMS y fondos privados, empezando a desarrollar una vacuna que iba a ser vendida en toda Latinoamérica. Y para los rosarinos, una historia. ¿Se acuerdan del SIDA? Los que tenemos alguna edad nos acordamos. ¿Se acuerdan del COPRES? Eso. ¿Se acuerdan del doctor Fay? Sí. Del centro colaborador que tenía el CTCP, que tenía en la Facultad de Medicina en el momento más crítico? Era de la OMS. Era de la OMS. Y fue el que permitió que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe tuvieran unas herramientas de diagnóstico, de tratamiento para el SIDA, que nacieron a partir de un convenio que se firma con la OMS. Ni hablar de que tenemos una catástrofe natural y buenas noches, y ni hablar de que si tenemos una nueva pandemia que está a la vuelta de la esquina. Sí. Porque el análisis que uno hace es hasta el siglo XX, las pandemias eran una cada mil años. Del 2000 para acá, las epidemias, que no pandemias, pero las epidemias, y de ahí a la pandemia hay un pasito, son una casi por año. Nosotros porque vivimos acá lejos del mundo, pero si vas al África, las epidemias son de ciertos virus que están trasladándose de los animales al hombre, así que puede pasar cualquier cosa. A un pasito de Europa. A un pasito. Y en un avión un pasito de Argentina también. Sí, ¿no? por eso. Una cosa chiquita, usted estuvo en el PAMI también. Sí. Y el PAMI fue muy denostado durante los últimos años, fue tremendo. Yo ahora que soy un afiliado, una casta con PAMI, un casta con PAMI, voy a tener dos intervenciones importantes. Una de cataratas la semana que viene, el lunes 17 tengo el primer ojo. Y después que termine esa intervención de la vista, voy a tener
un cateterismo. Posible estén, no, espero que no. Y hasta ahora no puse un peso. Un peso con todos los análisis, estudios que me estuvieron haciendo a lo largo de estos 2 últimos meses. El PAMI es una enorme obra social para el adulto mayor. Fue histórico crear al PAMI, no lo hizo el peronismo ni el radicalismo, fíjate vos, cuando se crea el PAMI. Y fue una mirada en ese momento disruptiva, porque de pronto no había en el mundo salud para el anciano. ¿Me entendés? No había cobertura para el adulto mayor. ¿El PAMI fue de Manrique? Claro. El PAMI fue de... No, me quería... Claro, estaba haciendo historia. Entonces fue una mirada de decir, bueno, el mundo está envejeciendo, hay que tomar medidas que tengan, sanitarias me refiero, que tengan en cuenta al adulto mayor. Y así se crea el PAMI, Programa de Atención Médica Integral del Adulto Mayor. Eso significa PAMI. Entonces, fue una mirada interesante. El mundo miró qué estaba pasando en la Argentina en ese momento, más allá de la política, ¿está? Y creció notablemente. El fondo de sustentabilidad del PAMI ha sido un hecho histórico también, porque permitió muchas de las cosas que te están pasando a vos. Entonces, pero también sabemos que la política es una caja. Lamentablemente también sabemos eso. Entonces, viste que ahí donde yo me refiero que el problema no es la política, sino los políticos, ¿no? Entonces, me parece que el PAMI tiene que ayornarse, es verdad, tiene que tener una mirada más activa. La salud del adulto mayor es hoy activa, no pasiva. Y nosotros tenemos una salud del adulto mayor pasiva. Activa me refiero, a mí me enseñaron en el PAMI, más zapatillas y menos pastillas. Y eso es un lema que el PAMI debe respetar a rajatabla. Si nosotros pudiéramos tener hoy al adulto mayor haciendo muchas actividades de prevención, seguramente saldría mucho más barata la salud del adulto mayor y el PAMI sería mucho más eficiente en cuidar al adulto mayor. Hoy hay cosas en el mundo para aprender, sobre todo los países escandinavos, que tienen un envejecimiento poblacional y han tomado medidas claramente para proteger al adulto mayor en actividades. ¿Cuál es el problema del adulto mayor? Y que se te afloja el cerebro muchas veces, ¿no? Entonces, fíjate vos lo que hicieron ellos. Armaron bibliotecas humanas. Vos sos periodista, sí, te estás jubilando. Andá a un club a que vayan tus adultos mayores a escuchar la historia del periodismo, o la historia de los ferrocarriles, o la historia de la televisión. Ellos tienen biblioteca humana donde el alumno, el joven, va y saca turno por un tema y la atiende un jubilado de esa especialidad para poder hacer esto. Hay muchas cosas para copiar en el mundo hoy del adulto mayor, porque indudablemente la medicina ha permitido que seamos viejos, pero todavía estemos en carrera, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que tuvo la UNR de hace un tiempo a esta parte es la... Perdón, voy a rectificar, la UNR no. Eso lo creé yo y se llamó UPAMI, Universidad PAMI, después lo tomó la UNR. Bueno, está bien. Lo desconocía, doctor. ¿Vio que, por eso que soy ignorante? Los políticos son una cosa, la política es otra. Eso se creó en el PAMI nacional, se le llamó UPAMI, Universidad PAMI, y funcionó en la sede del rectorado durante muchos tiempos, bancado económicamente por el PAMI, y tengo una anécdota espectacular. Un día una adulta mayor viene y me dice, doctor, esto es faro, porque me enseñaban computación. Y si yo, con mi nieto que vive en España, me pude hablar por primera vez, me decía, hablame por este lado, por este... Después sí lo tomó la universidad y realmente han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No, a vos. Y suerte con lo tuyo. Sí. Y a tu disposición. No, sí, lo vamos a seguir molestando. Ahí pasaba el doctor Armando Prichón y ahora llega el contrapunto, así lo despedimos. Fuera de control.